La garganta, pero ni modo, ahí va a dirigir el partido el técnico salvadoreño Juan Ramón Paredes después de la expulsión que sufrió allá en los Estados Unidos. Muy bien, aquí vemos los suplentes: Aaron Lawrence, Fabian Davis, Craig Cale, Andrew Williams, Dean Burton, eran parte del banquillo de suplentes de la selección de Jamaica, cuando aquí en cualquier momento arrancan los primeros 45 minutos, señores. Arranca Rasco. Sí, señores, y en el fondo se escucha el público, el estadio Cuscatlán que vibra porque esto acaba de comenzar. Primera parte, señores, para toda la República del Salvador. Acomódese, disfrute. Es Canal 4, tradición en deporte con la selección nacional frente a Jamaica. La pelota la tiene la selección de Jamaica sobre terreno que defiende el conjunto salvadoreño. Por la derecha intentan pelota sobre el centro. Cuidado que está llegando. Vamos a ver, mete el centro pasado sobre el segundo poste. 2-1 fue el marcador a favor de los canaleros, que lo ubicaron después de esa victoria en el segundo lugar de esta tabla general del grupo A. Se viene nuevamente Jamaica. La robó muy bien Dubón, toca en corto Rodríguez con Murgas, otra vez la tiene el pega de primera buscando a Murgas, ya se mueve Ronald Cerritos, la recuperación, eso no nos conviene, pelota abajo, intenta Damani Ralph, siempre por la derecha, lo persigue Pacheco, está llegando Jamaica, dos en el camino, cuidado que esta puede ser buena, pelota sobre el centro, el zurdazo, ¡gol! Ya tenemos que aguantar el primer tanto de Jamaica, la afición de Jamaica que ha llegado hasta el estadio de Cuscatlán. Y vamos a ver la imagen, entre medio de Alonso Prado y Alfredo Pacheco logra pasar y filtrarlas atrás. La facilidad que le dan al número 6 aquí de Marlon de darse vuelta, girar, buscar la zurra y mandar el disparo cruzado para batir al guardameta nacional Santos Noel Rivera en el primero. Otra vez la imagen, ahí está la jugada, apareció Ricardo y ahí está el toque. Ya, hacia atrás con Rodríguez, en corto, otra vez buscando a Dubón, se tiene que convertir en la manija, se olvida la pelota, la recupera, la salida para Mario Elías Guevara, vamos a ver si saca el centro, elevado sobre el área, la buscan en medio, cabezazo. En el fondo se va Whitmore, Reno Manrique se queda con el esférico. Apareció el ataque nacional. Cuando te iba a comentar que de esa forma va a ser muy difícil, tiene unas verdaderas torres en el fondo, pero apareció Neney, ganó en el juego aéreo, tocó sobre un costado, pero mejor. Sebastián Lazaroni ha sacado a calentar allá a Damani Ralph, el jugador que le logró el empate allá en Kingston cuando enfrentaban a la selección de Panamá. Muy bien, muchas gracias William, ya se viene el centro de Pacheco, siempre sobre el segundo poste, otro cabezazo en el área, alcanzaba a llegar el jugador salvadoreño. Ahí estaba Ronald Osvaldo Cerritos en el fondo, Donovan Enrique, Jamaica recibiendo un poco de su propia medicina, por arriba está ganando El Salvador. Y es llamativo, ¿no? La forma en que logra ganar nuevamente el equipo nacional a Ronald Cerritos en el juego aéreo, porque cada uno de los jugadores de Jamaica que se aproxima va a intentar pegarle de larga distancia, le pegan bien, manejan muy bien esa idea. Cuidado con el contragolpe, nuevamente se viene Jamaica, por la derecha está llegando, pelota buscando precisamente a Dame Ralph, el despeje defensivo de Víctor Velázquez, la viene a cubrir Pacheco, es lateral para Jamaica. Con claridad la puerta rival. La tiene Ralph, hacia atrás, tocó con Stewart, por la derecha se mueve King, pelota para Whitmore. Se viene la selección de Jamaica sobre terreno que defiende el conjunto salvadoreño, presiona Rodríguez y también Cerritos. La ganó nuevamente Ciade, Whitmore hacia el centro, intentan la combinación, acompaña en la marca, Pacheco se queda con el esférico, intenta buscar sobre la línea y es un lateral que favorece a El Salvador. Le pega Gilberto Alcalá también. Se va a venir el centro desde la izquierda. Pelota sobre el segundo poste, se va a ir, no señor, pelota al centro, ¡palo!
Se acaba de salvar El Salvador. La tuvo en la derecha, precisamente Marlon King. Y la salida la tiene Ronald Osvaldo Cerritos. Ya vamos a comentar la jugada. Vamos a ver qué podemos sacar de provecho, porque la tiene nuevamente Chepe Martínez. Se mueve Neney. Posición prohibida. Banderón al alto. No le gusta aquí a la afición, tampoco a Neney. Esto sigue 1-0. Víctor Merino Dubón. En cortito con Chepe Martínez. Se muestra Ronald Cerritos. Murgas, otra vez para Martínez. Se viene Cerritos. Pelota buscando a Martínez. Nuevamente se cruza muy bien Teodoro Whitmore. Incansable en el medio terreno. Gardner. El zurdo que se anima. Presiona a Víctor Merino Dubón. Pasa entre dos. Va por un tercero. Logró filtrar la pelota. Otra vez para Gardner. La pared que funciona. Se viene por el sector de la izquierda el conjunto de Jamaica. Se para Mario Elías Guevara. Tiene que tocar hacia atrás. Complica Víctor Velázquez. Se complica la selección salvadoreña. Está llegando. ¿Quién el disparo? Arriba del travesaño. Y ahí está. Es lo lógico. Es lo que manejan. Murgas. La pide Neney por el sector de la izquierda. Lo vio Murgas. Pelotazo. Posición prohibida de Neney. Ha ganado el medio terreno la selección de Jamaica. Bien lo de Santos Noel Rivera, porque la pelota lisa por el terreno de juego, lo más inteligente es botarla rápido. Se viene El Salvador sobre terreno que defiende Jamaica. Se frena Pacheco. En cortito para Víctor Merino Dubón. Ya se muestra también Neney. Prefiere cambiar sobre la derecha para Murgas. Se anima el volante Santaneco. La recupera nuevamente El Salvador. Martínez hacia el centro buscando a Cerritos. Este que se la juega en la individual. Presionaba el sector defensivo de Jamaica. La apertura por la izquierda. Eso es bueno, eso nos conviene. Va a venir el centro. Está llegando nuevamente Siadú. En el camino Dubón. Intenta nuevamente Ralph. Pelota sobre el centro. La tiene King. Cuidado que gira. Se pedía la falta. María Guevara levanta el brazo. El árbitro estaba de frente y dice que siga. Ahora, si no la marcó tendría que haber mostrado tarjeta amarilla. Pelota buscando sobre el centro. Otra vez Jamaica. Cuidado con Fuller. Santos del Rivera se juega al físico. Tiro de esquina para Jamaica. Uno de los jugadores más peligrosos, Fuller, llegando por derecha. El achique tremendo. Importante. A tiempo de Santos Noel Rivera, que tapó y mandó el tiro de esquina. Se va a venir el tiro de esquina. En la pierna izquierda, este la cobra todas desde el sector de la derecha, el número 15, precisamente Ricardo Gardner. Ya se viene el toque, pasado el segundo poste, ¡gol! ¡Gol de Jamaica! Sobre el minuto 37 apareció nuevamente el conjunto caribeño, Marlon King, y esto se pone 2-0. Jamaica, todas las pelotas, todos los tiros de esquina lo hace buscando el segundo palo. La llegada por el sector contrario, y aquí la vamos a ver. Sale mal Santos Noel Rivera, no llega la pelota, y ahí aparece solo. La marca no estaba, no había quien marcaba. A este que está marcando el segundo para Jamaica y el segundo su cuenta personal. Llega solo. Precisamente de este señor Marlon King antes de que tocara la pelota. La vamos a revisar en el entretiempo. La marca era de Mario Elías Guevara. King, cuando ve venir el esférico, lo jala, lo toma de los hombros. Por eso no hay la reacción del defensor salvadoreño. La vamos a revisar en el entretiempo. Adelante, Karsten. Bueno, sí, definitivamente estamos viendo que la selección está cometiendo serios pero graves errores donde no los debería de cometer. ¿Qué dice Paredes? El error en la zona defensiva. Vemos a un Juan Ramón Paredes ya bastante preocupado. Se le vino el partido definitivamente bastante cuesta arriba, 2-0 cuando ya estamos a punto de cerrar la primera mitad. Adelante, William. Bueno, compartimos con eso con Karsten, pero es impresionante la forma como... Cuidado con esta, está el disparo, el contrarremate, ¡gol! ¡Gol de Jamaica! Sobre minuto 39 se pone el 3-0 en el monumental Cuscatlán. Mika Hyde de derecha y esto está 3-0. Error tras error. Ahora
en la pelota que sobra. Vamos a ver la repetición, la suelta. ¿Y quién aparece? Nadie del sector defensivo de la selección nacional, pero sí, Lucas Hyde, y este que saca un disparo, llegó solo. Ahí está la imagen, la suelta, nadie llega. Decía el hombre de Jamaica, con un toque fuerte sobre el mismo punto donde estaba el guardameta, sobre el mismo sector donde ya se estaba recuperando. Santos Noé Rivera se la manda y estamos ya sobre 39, 40 minutos cayendo 3-0. La atención a 3 jugadores de Jamaica, ahí se perdió mucho más de un minuto. Comenzando por el arquero. Exacto. Pacheco intenta cubrirla de lujo. Se viene Eric Dawson Prado, centro rasante, la tiene Rodríguez, intenta girar el zarco, busca con quién, no tiene. Pacheco con el disparo de larga distancia, arriba, a una mano. Donovan Enríquez, y es tiro de esquina para la selección de El Salvador. Ya se está sumando al ataque Víctor Manuel Velázquez. Ahí está la imagen, le pegó, así como venía, saca el disparo y mira la pelota. Alcanza a tocarla Riquet y va a hacer el tiro de esquina a favor de la selección nacional. Estamos sobre lo último, estamos en el minuto de complemento. Esta puede ser la última del partido en esta primera parte. Sería importantísimo, ¿no?, lograr al menos un gol en el cierre de esta primera mitad. Entras al segundo de manera diferente. Pelota sobre el punto de penal, la busca Prado, queda suelta. El despeje en el fondo por parte del jugador James Lawrence, y el árbitro central, el señor Canal 4, tradición en deporte. Arrancan los segundos 45 minutos, 3-0, estamos abajo en el marcador. Tenemos 45 minutos, vamos a ver. En su medio terreno, la recupera nuevamente Murgas, viene a buscarla Víctor Merino Dubón. En corto para... La pantalla es buena, cuidado que está llegando Cerrito, ingresa al área, la pelota arriba. Manoteó Donovan Enríquez, se acaba de salvar Jamaica. El Salvador arranca con todo en esta segunda mitad. Parecía que marcábamos el primero, ahí está la repetición, la maneja bien Cerrito, saca el toque, pero bien también, oportuno Enríquez. Ya se viene el cobro, la vienen a buscar Víctor Velázquez, la tiene Prado, pelota sobre el centro, el despeje defensivo por intermedio James Lawrence. Marlon King en cortito para Whitmore, pelotazo sobre las banda izquierda, Mario Elías Guevara hacia atrás, tuvo que tocar el balón, la buscaba Ricardo Fuller con Stewart, y este más atrás con Donovan Enríquez, presiona Cerritos, el despeje en el medio terreno, la gana solo Lawrence, que toca sobre la derecha. Este es Teodoro Whitmore, la marca Murgas, Whitmore que se frena, tocó en cortito con Lucas Hyde, otra vez Whitmore, hacia el centro, falta, le sancionan precisamente a Eric Dawson Prado cuando encaraba hacia adentro el número 10, Ricardo Fuller. Me parece que va a ser el mismo Fuller, o por ahí Whitmore, el que se anima con el tiro libre, que también Whitmore le pega muy bien. La mano, ahí está la mano de... ahí, lo agarró de la cabeza. Se va a venir el cobro de tiro libre. Viene el zurdazo. ¡Oh! Santos Noé Rivera, una mano, tiro de esquina para Jamaica. Cuando también el banquillo salió a calentar, ¿no, William? Los han mandado a calentar a todos, el técnico brasileño, a los jamaiquinos. A la gente no le gusta. Se viene Víctor Merino Dubón. Se la dejó a Chepe Martínez. Está habilitado Neney. Está habilitado Neney. Está habilitado Neney. La pelota se va sobre el sector de la derecha, cerca del poste derecho. Bueno, y hasta ahora va a venir el cambio, cuando De Melo tuvo una gran ocasión de descontar. Ya lo habíamos mencionado en repetidas ocasiones, el jugador ya no podía continuar. Ve usted cómo abandona, ranqueando, y ahora sí se viene Naón Galdames con el número 21, se fue Nidelson Silva De Melo y se fue con la gran ocasión de poder poner el marcador 3-1. Y ahí estaba la jugada que tuvo Neney, recibe bailando como acostumbran los caribeños, celebrando ya este 3-0 que es lapidario y que está más cerca de conseguir un 4-0 la selección de Jamaica. Cuando ya lo vuelve a tener la selección nacional, intenta, pero se cierra Jamaica. Este es Víctor Merino Dubón, por la derecha aparece José Naón Galdames, la marca de Gardiner, pelota sobre el punto penal, un cabezazo de Eric Dawson Prado,
Cuidado con la bronca, Cuidado con la bronca. Se enoja el jugador salvadoreño con acto de bronca. Primero específicamente con Damian Stewart. Tarjeta amarilla para Olsen. Innecesario. Y también para el jugador de Jamaica. Sordo Fuller, que ya también estaba un poco resentido, y se va a venir Andrew Williams con el número 9, sustitución que hace ya el técnico brasileño. Ahora ya estamos sobre los últimos 15 minutos de partido. Se está acabando el tiempo, estamos cayendo 3-0. Dubón, que se equivoca, se la regaló a Gardiner. Salida de Mika Hyde en cortito. Primera pelota que tocaba Andy Williams. Por la derecha está llegando nuevamente el conjunto caribeño por intermedio de Teodoro Whitmore. Pelota al claro, cuidado que puede estar el cuarto. Va a venir el centro rasante. El anticipo de Santo Manuel Rivera y la reacción por parte de Sebastián Lazzaroni. ¿No le gustó? Tres sobrevivientes de ese que dirigía Roberto Jordán, Carlos Humberto Recinos. Adelante, William. Bueno, y se va a decidir a enviar un hombre más, se le va a dar más fuerza al ataque el señor Sebastián Lazzaroni. Se va a reportar con el número 12, viene a trabajar Jermaine Johnson. Se percató que hay mucho claro atrás y le está diciendo que vaya a llenar de balones el área de la meta del cuadro salvadoreño. Gracias, William. Así es, el árbitro central, el señor Gilberto Alcalá, está mirando su cronómetro, mientras que El Salvador toca sobre su propio terreno, intenta darle salida por intermedio de Josué Galdames. Presionan dos hombres de Jamaica. Torres Cabrera, Chepe Martínez. Sigue presionando Jamaica, no tiene salida. El jugador Cuscatleco se pelea fuerte. Comete la falta. Jugador de Jamaica, el esférico para la selección del Salvador. La tiene Jorge Humberto Rodríguez y en estos precisos instantes el árbitro central del partido dice que es marcador favorable a la selección de Jamaica aquí en el Colegio de Montserrat, 3-0. Ese es el marcador, ustedes lo pueden ver.